Con el gusto de saludar al doctor César Alarcón Gil. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en estudios México-Estados Unidos y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, qué gusto saludarle. Mucho gusto saludarte, Luis Carlos, y a tu amable audiencia. Doctor, pues ya es un hecho el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. ¿Y qué nos espera a los mexicanos con esta figura que por segunda ocasión se encuentra en el poder del llamado país más poderoso del mundo? Bueno, en realidad no va a ser novedoso lo que con toda probabilidad ocurra en la próxima administración del gobierno estadounidense, toda vez que ya tenemos una serie de antecedentes de cuáles son las prioridades estratégicas y sobre todo el estilo personal de gobernar del propio Trump, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar un recrudecimiento de las posiciones retaliatorias de Estados Unidos. Esto es lo que se va a definir desde la presidencia, va a ser lo que internamente resuene en el ímpetu del presidente, lo que él pueda vender popularmente a su electorado. Y no podemos olvidar que Donald Trump gana la presidencia, pues bueno, con amplias bases mayoritarias, lo cual em, es un tema complejo, no había pasado con los presidentes republicanos desde hace muchos años. Ganó el voto por el colegio electoral, ganó el voto popular. em, y gana el Partido Republicano en el Senado y en el Congreso. Tienen mayoría y en este sentido van a operar como un bloque. Lo que uno va a ver es que el margen de movilidad de la nueva administración federal, y en este sentido no es solo el presidente, sino la composición completa de lo que es presidencia y el Congreso, y en este sentido también la sumatoria que tiene en el próximo periodo el gobierno Trump en términos de recambiar o reconfigurar o seguir en el avance que empezó en el gobierno, en la primera administración de Trump, de la colonización del aparato judicial por parte de personas afines a él mismo. Entonces, esto nos da un marco general de referencia muy completo de cuál va a ser el margen de movilidad del presidente y de lo que él considere importante respecto a los grandes temas que preocupan a los Estados Unidos, que son los principales en respecto a, lógicamente, su relación con el mundo. Y curiosamente los dos están atravesados por México, ¿no? Ujú. Uno, la cuestión de frontera y dos, la cuestión de frontera, entendiéndolo en este sentido por migración y por el otro lado, la cuestión de frontera, pero con un componente interno que tiene que ver con el tráfico de drogas y específicamente con el tráfico de fentanilo. En ambos fenómenos, la participación de los grupos delictivos mexicanos es amplia, ha sido considerablemente documentada por diferentes analistas y bajo esa lógica, este contexto general, pues bueno, ¿qué podemos esperar del próximo gobierno? Una posición aún más radical, una posición aún más impredecible en ciertos niveles y predecible en otros. Sabemos que estos dos temas van a ser los que van a jalonear al presidente y a partir de las definiciones políticas que se hagan desde presidencia, pues va a recorrer todo el aparato gubernamental de los Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva viene un panorama complejo y que no tenemos a ciencia cierta un conocimiento o por lo menos unos indicios que nos hablen de cuál sería la posición del gobierno mexicano que en este momento se nota todavía muy en ciernes respecto a lo que específicamente tiene para ofrecer la actual presidenta, ¿no? Doctor, ¿qué opina usted de la designación de Tom Homan como zar de la frontera, que estaría a cargo de esto que presuntamente serían las deportaciones masivas? Bueno.
En realidad no es tan relevante el tema del personaje. La cuestión es, lo que es importante es el peso estructural que va detrás de la designación de un personaje que es considerado, lógicamente, del ala dura respecto al tema de la migración, ¿no? Eh, Tenemos que tener claro que bajo las prioridades estratégicas del gobierno de Estados Unidos, lo que es realmente importante es, pues, lógicamente, mandar una serie de señales que tienen que ver con el mercado, bueno, más bien, sí, con las audiencias internas y evidentemente con la proyección de imagen que quiere tener para el resto del mundo, ¿no? Desde esta perspectiva, no es algo que sea sorpresivo, es algo esperable. Se tenía pensado desde un primer momento que Trump iba a designar a personas afines a su ideología política. Y bueno, desde esta lógica es bastante obvio que van a tratar de dar pasos muy, digamos, predecibles, como te decía hace unos minutos, respecto a tratar de cumplir con la promesa de campaña de hacer deportaciones masivas. Que tenga la posibilidad de hacerlo en términos reales, como él lo planteó, es otra cosa, porque aquí también lo que tenemos que tener claro es que el funcionamiento institucional del gobierno estadounidense eh, pasa por toda una serie de filtros que tienen que ver con el andamiaje interno. Y esto tiene que ver con una construcción de país que desde los orígenes de la República se planteó el sistema de checks and balances. Ninguna rama de gobierno va a prevalecer sobre las otras. Y evidentemente en este juego de jueces, legisladores y pulsos políticos definidos desde presidencia y apoyados por ciertas cuotas de la población, lo que vas a tener va a ser un estire y afloje respecto al tema del control, de los controles migratorios, del recrudecimiento de estos controles en términos de obstaculizar el paso de migrantes hacia los Estados Unidos y lo cual va a poner un mayor peso específico, pues, lógicamente en las autoridades mexicanas, siendo que desde hace unos buenos años México viene funcionando obviamente como un punto de paso de migrantes y que eso también ha sido rentabilizado políticamente por las autoridades políticas del momento para obtener distintos rendimientos, lógicamente, que en lo que tienen que ver en el ordenamiento interno de este país. Entonces, lo que tenemos enfrente es toda una serie de espejos y contraespejos que nos dan lastimosamente un escenario bastante escabroso, toda vez que el pulso autoritario en ambos lados de la frontera es muy fuerte. El paso, o más bien el tema de gobiernos populistas en ambos lados de la frontera, te va generando que no tengas una base sólida en términos de decir esto es lo que se puede esperar en términos de un contenido oficial, sino que la plasticidad de los movimientos populistas te da para adaptarte a lo que coyunturalmente vas definiendo y a partir de ahí cómo se lo vendes a tu electorado convertido en una audiencia. Entonces es muy interesante lo que viene, pero evidentemente el rango de movilidad de las autoridades mexicanas va a ser bastante limitado y por el otro lado, eh, la presión del gobierno estadounidense, lo que se antoja desde el principio, va a ser increciendo desde el momento en el que propio Trump alcance nuevamente a ocupar el cargo en enero del próximo año. Investigador dice, no depende todo siempre del presidente, ¿no? Porque en Estados Unidos son varias instituciones, varios personajes los que toman las decisiones. De ese Trump, candidato que habló en julio de que los cárteles mexicanos administran el gobierno mexicano y pueden quitar a un presidente en 2 minutos, y luego en octubre habló de que era necesaria una intervención militar, incluso de bombardear a los cárteles. ¿Qué tanta diferencia hay de ese discurso como candidato a lo que pueda ocurrir en la realidad? Bueno, no olvidemos que estas declaraciones de Trump no son nuevas. Hay un libro que en su momento documentó muy bien esto de Spare,
uno de sus asesores de seguridad. Y básicamente la idea viene rondando en Trump, pues lógicamente desde su primera presidencia y lo fue manifestando cíclicamente a lo largo de los años. Ciertamente es algo que en ese momento iba a ser, o más bien por la correlación de fuerzas en cuanto estaba funcionando el aparato institucional de los Estados Unidos, era poco probable que ocurriera, toda vez que la distribución del Congreso no le daba un mayor margen de movilidad más allá de las ocurrencias, toda vez que las decisiones que se toman a nivel gubernamental están atravesados, como ya hemos hablado, lógicamente por este complejo juego de ramas de poder. En el momento donde estamos parados, ya debería de ser una prioridad para el gobierno mexicano darse cuenta de que eso que en su momento era poco probable, en este momento, por la correlación de fuerzas que hay en términos del predominio del Partido Republicano en diferentes ramas del gobierno, no sería extraño ni ajeno que hubiera una mayor probabilidad de que esto llegase a ocurrir. Ahora, no estoy diciendo que va a pasar, lo que estoy diciendo es que por la forma como están articulado el proceso de toma de decisiones en los Estados Unidos, pueden perfectamente intervenir de una forma más agresiva contra las organizaciones delictivas mexicanas, que como lo comenté hace unos minutos, hay que entenderlas lógicamente como una dinámica. Estas organizaciones se tienen que entender bajo una lógica de convivencia de distintos tipos de facciones organizacionales que se encargan de distintos tipos de fenómenos ilegales que nutren a su vez distintos tipos de mercados ilegales. No solo es el tráfico de drogas, aquí hay extorsión, robo, secuestro, tráfico de migrantes, y que no todos afectan de la misma forma al gobierno estadounidense, pero que en la dinámica de venta interna que tiene para los tomadores de decisión en Estados Unidos, sí es un asunto que reviste de un particular sentido de urgencia, aunque si tú conoces de fondo cómo funciona en Estados Unidos, no necesariamente es este sentido de urgencia a nivel nacional. Sí hay un sentido de urgencia en ciertas regiones fronterizas, sí hay cierta presencia de las organizaciones delictivas, pero también hay que entender cómo funcionan estas del lado estadounidense de la frontera, que no es igual que cómo funcionan del lado mexicano. Y a lo que voy es a esto, es que las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos tienden mucho, bueno, en México también, pero en facciones, digamos, en tramas de sentido distintas, tienden mucho a sobresimplificar fenómenos sociales que de suyo son sumamente complejos, pero que cuando te permiten generar rendimientos políticos, pues por supuesto los vas a vender y los vas a simplificar como los grandes demonios que azotan la nación. Entonces sí creo que hace falta mucha asesoría por parte del gobierno mexicano y evidentemente no todo está dicho respecto a cómo esto va a ocurrir en los Estados Unidos, pero lo que sí es claro que podemos esperar es que el gobierno de Trump o la próxima administración federal, más bien, en los Estados Unidos, tienda mucho a presionar a los mexicanos al gobierno mexicano con su carta favorita, que son en este momento los aranceles y el margen de movilidad que le dan a las autoridades mexicanas, pues para hacer lo que internamente puedan hacer respecto a las posiciones políticas eh, de venta para su público nacional. Y en contraparte, pues lógicamente el gran tema en los Estados Unidos es el comercio, es la economía. Entonces, todos son pequeños insumos que se van congregando y que te permiten entender en un momento específico por qué un presidente o una administración así en su conjunto va o te da luz para intervenir de X, Y o Z forma en posiciones muy particulares de la política exterior. Y desde luego México, pues ahora está más que obligado a combatir la delincuencia organizada y los fenómenos como los mercados ilegales, que bueno, pues veníamos o venimos todavía de una política de abrazos, no balazos, y que por parte de nuestro vecino del norte eso ya no se va a tolerar. En realidad, bueno, muestras de esto ya las teníamos, ¿no?
El simple hecho de la posición oficial del gobierno estadounidense respecto a la cuestión que ocurrió, porque es difícil ponerle incluso un rótulo con el tema de Ismael Zambada, de no querer compartir información, de decir sí, pero no. Es una lógica un poco cantinflesca de decir te lo dije, pero no te lo dije, pero está bien si no quieres hacer nada, yo de todas formas voy a operar. Eso te ayuda mucho a entender ya la enorme desconfianza que existía por parte de las autoridades estadounidenses. Y ojo, esta desconfianza ha sido histórica también. Entonces, la desconfianza entre las autoridades de México y Estados Unidos se ha nutrido por factores estructurales y coyunturales. Esto es, estructuralmente hablando, saben que muchos de los perfiles de los funcionarios mexicanos eh, que forman parte de las administraciones gubernamentales no necesariamente son los ideales o no necesariamente son de confianza. Son perfiles funcionales y son perfiles que a todas luces eh, te permiten jugar un juego político en todo, en ciertos momentos de la agenda, ¿no? Entonces, por supuesto, no estoy diciendo que todos sean corruptos, jamás lo podría sostener. Esto no hay forma de decir, ni entre priistas, panistas, perredistas, ni morenistas. Lo que uno tiene que entender es que para el gobierno estadounidense esta desconfianza es un tema estructural. Ahora, coyunturalmente, hay actores específicos dentro del aparato de gobierno mexicano que generan más desconfianza que otros. Y desde esa perspectiva tenemos una trayectoria amplísima de desconfianza, pero también de tratar de construir puentes con funcionarios que sí hayan logrado probar, pues bueno, que son funcionarios aptos y doctos en sus áreas de especialidad. El asunto es que todavía en el punto donde estamos parados, sí efectivamente tenemos una serie de herencias que tiene que ver con los factores coyunturales que te decía, ¿no? O sea, al final lo que tú vas viendo es que el margen de tolerancia del gobierno estadounidense se fue reduciendo considerablemente hasta llegar al punto donde la parte final de la administración del presidente anterior, pues bueno, el contacto era a lo sumo nulo. Eh, Digo, hubo en mil evidencias de eso, no hay forma de negarlo argumental y testimonialmente, pero lo que sí podemos decir es que sí se perfila un nuevo tipo de relación en cuanto a la dinámica fronteriza en ambos lados de la misma, toda vez que los indicadores de violencia, los indicadores de migración, los indicadores de volúmenes de tráfico de sustancias ilegalizadas se mantienen en niveles altos, lo cual evidentemente es una prioridad estratégica desde la definición política que se ha hecho por parte de las figuras de primer orden en los Estados Unidos. No tenemos en este sentido, y como te lo dije, un margen de movilidad muy amplia. O sea, la próxima administración, bueno, bien, la administración en funciones en México y la próxima administración en los Estados Unidos, que a partir de enero va a ser una realidad, van a tener que construir puentes a sangre y fuego, porque si no el asunto de la migración, del tráfico de fentanilo, se les puede desbordar y Estados Unidos no lo puede permitir en cierto canal y el gobierno mexicano tampoco. Entonces, en algún punto tienen que construir puentes y a partir de ahí vamos a ver pues lo que va a ser la compleja relación entre ambos países para los próximos años. Uno de los temas donde pareciera que hubo entendimiento, independientemente de todo el entuerto jurídico, toda la parte legal, fue en el tema de las extradiciones, que como nunca antes en la administración de López Obrador hubo muchísimas extradiciones, desde 60 hasta 100 extradiciones aproximadamente por año. Y bueno, pues se piensa que eso va a continuar. ¿Qué hay del tema de extradiciones y sobre todo de los peces gordos que son los que no se dejan llevar a Estados Unidos, como Rafael Caro Quintero, los Zetas 40, 42?
el viceroy Carrillo Fuentes y otros que ya llevan años y en espera de ser extraditados, pero se siguen defendiendo. Ahí hay una acotación que parece que es curiosa, ¿no? Una de las cosas que más criticaba el anterior presidente cuando todavía no era presidente y Calderón era presidente era justamente ese relajamiento de esa postura no oficial del gobierno mexicano de no extraditar a nacionales de este país a los Estados Unidos. Qué paradoja, ¿no? Que el presidente que acaba de dejar de ser tal, se convirtió en uno de los que más extraditaron, ¿no? Es una de esas curiosidades históricas que tampoco lo son tanto. Eso te da mucho a entender que dentro de los tomadores de decisión en México es muy claro a quién sí le tienen que cumplir la agenda y a quién no. Digo, no podemos ser omisos en términos de que durante una trayectoria amplísima de la historia de este país, la extradición de nacionales mexicanos era un tema prácticamente intratable, no se tocaba. Y recordemos que esos primeros movimientos escandalosos que tienen que ver con el caso Álvarez Machain y todo esto, hace ya varias décadas, pues bueno, levantaron mucho polvo del lado mexicano. Ahora, lo que tenemos actualmente, pues es una posición bastante esperable en términos de adecuarte a las prioridades estratégicas que te definen los Estados Unidos, que define el gobierno de ese país, pero que lo tocas muy bien, que en lo público no se conoce tanto. Eso también es interesantísimo, porque de esas cosas que tú te quejabas y primero decías que cómo era posible que los permitieran extraditarse a mexicanos como en los años de Fox y Calderón sobre todo, y terminó siendo esta administración la que más extraditó. So, yo no creo que esa tendencia se revierta en esta administración. Hay que ver, digo, todavía no tenemos en el punto donde estamos parados mm, como un norte claro respecto a la posición propia de la actual presidenta y las herencias que deja el anterior presidente. Entonces, desde esa perspectiva, todavía estamos en ciernes para ver qué es lo que va a pasar, pero en términos justamente estamos en ciernes para ver cómo se va a vender el discurso de la extradición que yo percibo desde la perspectiva donde estoy, que va a seguir haciéndose, pero por lo oscurito, como era previamente, y que van a ser muy pocas las personas como tú rescaten el tema. Y ese es un tema, eso es un tema muy fuerte. Ahora, eso lo estamos viendo de la relación México-Estados Unidos, pero la otra parte, y es una parte sustancial en esto, es qué es lo que hace Estados Unidos con la extradición de nacionales mexicanos. Esa es una parte interesantísima, porque efectivamente, después de una serie de negociaciones, te puede o no reducir la condena o incluso dejarte en la calle y permitirte vivir en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Lo que obtiene Estados Unidos a partir de esto, información. Lo que tiene información tiene la posibilidad de armar expedientes judiciales que no se activan todos al tiempo. Esos se activan de acuerdo a las necesidades coyunturales que vaya teniendo la propia administración estadounidense y que van a tener los expedientes armados para activarlos o desactivarlos en el momento en el que ellos consideren necesario y sobre las personas que ellos consideren necesario. Entonces, sí creo que esto hay que verlo desde una perspectiva más integral, no solo en términos de lo que decía el anterior presidente y lo que está pasando, sino que los propios estadounidenses, cómo le han dado uso a esa información. Y solo por ponerte un caso, o sea, aquí es importantísimo ver que personajes que en su momento fueron tan mediáticos y que reconfiguraron el funcionamiento organizacional de los grupos delictivos en ciertas regiones del país, pensemos como el caso de Tamaulipas, ya están libres. Sí. Personajes como Ciel Cárdenas Guillén ya el día de hoy está libre. Ahora, ¿qué ha pasado con esa información? No sabemos. Fue un proceso sellado desde el principio. Negociaron bien. Entonces, ahí la cantidad de información que tiene Estados Unidos respecto al funcionamiento de la trama de Coahuila, de Tamaulipas, de Veracruz,
y los vínculos que tienen con las autoridades del centro del país, pues bueno, nos da mucho a entender que, como te decía, esto también está sometido a una serie de juegos políticos que eventualmente van a aparecer o no. Y ese es el asunto del cual tú puedes jalar el hilo respecto a lo que Trump puede o no puede hacer. No es que sea un loco, que sí lo es, pero, o que sí lo puede ser a los ojos de ciertas personas. No, el tema es que él tiene un aparato institucional que le da las posibilidades tan grandes de armarte un expediente judicial y con todo lo que tienen de información el gobierno estadounidense pueden perfectamente condicionar el proceso de toma de decisiones en México. Y del lado mexicano, saben perfectamente que tienen que seguir brindándole información y siendo receptivos a las solicitudes de extradición de mexicanos a Estados Unidos, porque el no hacerlo también tendría un costo político para el gobierno mexicano que habría que ver si están dispuestos a cubrirlo o no. Yo en este momento no lo veo. Ciertamente, el margen de movilidad que te permite ser una autoridad electa popular y mayoritariamente en ambos lados de la frontera, te genera ciertas condiciones de posibilidad en torno a las cuales todo es posible. Doctor César Alarcón, pues muchísimo que platicar de este tema, ya habrá otra oportunidad. Por lo pronto le agradezco mucho sus conceptos, sus opiniones y le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. De nada, Luis Carlos, todo un gusto. Gracias. Con el gusto de saludar al doctor César Alarcón Gil.